Asuntos de opinión, seguimos con nuestra serie y en esta lección vamos a darle cierre a la temática de la Navidad. Hoy concluimos eso. Vamos a hablar de el tiempo en que posiblemente pudo nacer Jesucristo, sabiendo que de esto no habrá exactitud, ya que es prácticamente imposible determinar la fecha de su nacimiento. Alguno podría preguntarse con esto que digo, si no hay forma de establecer la fecha exacta, ¿para qué entonces hablar o enseñar sobre el asunto? Claro que hay que hablar del asunto, hay que enseñar sobre el asunto por una razón. ¿Saben cuál? Los legalistas, los dogmáticos, afirman y aseguran convencidos y dispuestos a juzgar a otros que Jesús no nació en diciembre. Cuando esto se afirma sin intención de censurar a otro, no hay lío, no hay problema. Pero generalmente esta afirmación se suele emplear es para eso, para buscar de alguna manera censurar la libertad que Cristo ha dado a todos para hacer caso de ciertos días. Entonces, sin más que decir, abordemos el tema de la fecha del nacimiento de Cristo y esto forma parte de este seriado sobre los asuntos de opinión, pero estamos en este subtema que es el cristiano y la Navidad. Esta ya es nuestra parte 7 sobre la Navidad y de paso el final. Con esto cerramos el tema de la Navidad para abordar luego otros temas también de suma importancia. Entonces, hoy hablaremos sobre esto, el tiempo o fecha del nacimiento de Cristo. Como ustedes pueden ver, ya es nuestra lección número 32. En este estudio, quiero hacer una aclaración. No es mi propósito armar una defensa para establecer que Jesús nació en diciembre. Jamás es esa mi intención. Ni busco instar a los que me oyen a que practiquen la Navidad o a que hagan caso de alguna costumbre alusiva, porque eso es una decisión que al final es personal. Ya ustedes han visto en este seriado cómo Pablo abordó el tema sobre los asuntos de opinión en Romanos 14, Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 10, y al final, ¿qué decía? Pues el que quiera hacer caso del día lo hará para el Señor y el que no, pues para el Señor no lo hace. En pocas palabras, eso es decisión personal. Con esta lección yo no pretendo empujar o mover a ningún hermano a que practique algo alusivo a la Navidad. Sin embargo, sí voy a mencionar un dicho muy propagado por muchas personas, por muchos cristianos, cuando tratan de criticar y condenar, censurando a los hermanos que guardan de cierta manera alguna tradición, llámese el decorar las casas, llámese hacer regalos, comidas o armar un árbol decorativo para la sala para que se vea bonito en la temporada. Y bueno, muchos condenan eso y juzgan a otros. Muchos censuradores repiten y repiten un dicho con el fin de juzgar a aquel que hace ciertas cosas alusivas a la Navidad, como por ejemplo, este es el dicho, lo voy a poner ahí en pantalla, nótenlo ahí, mírenlo ahí. Sabemos que Jesús no nació en diciembre. ¿Con qué intenciones lo dicen? Bueno, muchos porque de pronto así han aprendido. Así lo han creído. Pero hermanos, en la mayoría de las ocasiones que un cristiano lo dice con una intención censuradora, con la intención de hacerle creer al que de pronto hace algo alusivo, decoró su casa, compró regalos, compró ropa, etcétera, hacerle ver que lo que está haciendo es ignorancia. ¿Por qué? Porque al decir, sabemos que Jesús no nació en diciembre,
Es con ese fin, de que el otro piense, ay, bueno, y si no nació en diciembre, ¿yo para qué hago esto? Entonces, estoy siendo ignorante, me falta sabiduría, o en el peor de los casos, estoy pecando. Yo siempre me preguntaba, cuando alguien dice esto, sabemos que Jesús no nació en diciembre. Yo siempre me he preguntado, ¿y cómo saben que realmente es así? Cuando dicen, sabemos que Jesús no nació en diciembre, pregunta, ¿cómo lo concluyeron? ¿Usted, mi hermano, mi hermana, alguna vez se lo ha preguntado? Si usted ha hecho esta afirmación, ¿usted se ha preguntado cómo lo sabe? ¿Está seguro? ¿Por qué asegura que no fue en diciembre? Si yo declarara, voy a poner un ejemplo, y tampoco nació en enero, ¿quién me creería y por qué? Es que a veces esas declaraciones hay que cuestionarlas. Acuérdense que los cristianos de Berea, con lo que Pablo predicaba, ellos qué hacían? Cuestionaban, miraban las escrituras para ver si las cosas son así. Este es un dicho muy popular. Sabemos que Jesús no nació en diciembre. Bueno, ¿y qué tan seguro estás? Si yo dijera, tampoco nació en febrero, ¿quién me creería y por qué? Pues resulta que esta afirmación y doctrina de que Jesús no nació en diciembre depende de un solo pasaje de la Biblia, Lucas capítulo 2, versículo 8, y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El argumento que se desprende de este pasaje para establecer que nuestro Señor no nació en diciembre es el siguiente. Miren el argumento. Dicen, los que pastoreaban los rebaños lo hacían en campo abierto, bajo las estrellas. Luego dicen, en Israel, el mes de diciembre es temporada de invierno, llueve y cae nieve. Entonces, dicen, los pastores no hacían vigilias en diciembre porque la lluvia o la nieve de invierno no los dejaría. Y finalmente concluyen, mucho menos sacarían sus rebaños a la intemperie para que los mate el frío, la lluvia o la nieve. Yo he escuchado a muchos repetir y repetir este dicho a menudo. Jesús no nació en diciembre. Por años. Una vez escuché un expositor con cierta risa burlona desde el púlpito diciendo, todos sabemos que Jesús no nació en diciembre porque era invierno y la Biblia dice que los pastores sacaban el rebaño, lo apacentaban y en invierno no se puede hacer eso porque morirían de frío y bueno, y añadía unas cosas. Es más, añadió que sacaban el rebaño y lo apacentaban. Cuando ustedes leen el texto, ahí no dice eso. Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Nada más. Ese tipo de afirmaciones son hechas a menudo por muchos cristianos. Se transmiten en enseñanzas y luego los oyentes las repiten y repiten. El dicho de que sabemos que Jesús no nació en diciembre se usa bastante cuando hermanos debaten con adeptos, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana. Si se está intercambiando, se está debatiendo con un católico de la Iglesia Romana y hablan de la Navidad de pronto en el tema, este dicho inmediatamente sale a relucir en medio de la discusión. Jesús no nació en diciembre. Ahora se ha vuelto costumbre usar el mismo dicho cuando un cristiano censurador y legalista quiere juzgar la libertad cristiana de aquel que en el mes de diciembre pues aprovecha la temporada y practica ciertas cosas, como por ejemplo el decorar su casa con luces. Muchos ven hermanos alistando luces, regalos, ropa, inmediatamente lanzan el comentario. Aparecen cual pastor evangélico diciendo, hermano, usted qué está haciendo, no sea mundano.
y añaden la frase famosa que dice, además, Jesús no nació en diciembre. Yo estoy convencido de que este tipo de creencias y comentarios surgen cuando los hombres toman la Biblia, leen un solo versículo, un solo pasaje, y en vez de investigar cuidadosamente los detalles que pueda haber alrededor del texto, más bien optan por darle rienda suelta a la imaginación. De hecho, muchos ya prejuiciados y dogmatizados, cuando leen este pasaje de Lucas 2:8, inmediatamente se imaginan, su imaginación llega al punto de que ven la nieve cayendo y se imaginan a los pastores muriendo de frío si están fuera o se imaginan a las ovejas guardadas en un establo con techo. Así, esa es la imaginación que se le viene a muchos. Así ven la Biblia, porque solo sustrajeron un versículo y ya piensan que las ovejitas tenían que estar en un techo, hasta las tejas se imaginan la marca si eran a Hover o Eternit. El problema con esto es que el dicho se repite y se repite hasta el cansancio y muchos han convertido el tema de la fecha del nacimiento de Cristo en un asunto doctrinal de vida o muerte. Para nosotros no es debido a muerte, no debiera ser así. Si nació en diciembre, enero, febrero, la fecha, eso no salva ni condena. Pero estar afirmando, es que Jesús no nació en diciembre para censurar a otros, eso sí es un lío, porque se busca anular la libertad que Dios le ha dado al cristiano de participar de ciertos días. Para muchos, el llegar a escuchar a alguien que diga, y si yo creo otra cosa, yo creo que es posible que Jesús sí haya nacido en diciembre. Si alguien dijera eso, inmediatamente les causa revuelo, sienten la sensación de que hay apostasía y herejía porque lo dicho se aleja de la creencia popular. Aquí es donde yo insto, mis hermanos y oyentes, a que nos preguntemos, ¿qué tan seguros estamos de eso? Para decir semejante cosa y volverlo un asunto doctrinal, dogma, e incluso con esa afirmación juzgar a otros porque de pronto practican algo alusivo a la Navidad. Para poder yo hacer esta declaración, sabemos que Jesús no nació en diciembre, tenemos que estar muy, pero muy seguros de que lo que decimos es así. O sea, debemos tener plena certeza de que nuestro Señor jamás pudo haber nacido en diciembre. Por ejemplo, ¿cuántos de los que repiten y repiten ese dicho han estudiado, investigado sobre el clima en Judea en los tiempos de Cristo? Yo me pregunto, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos saben realmente cómo es el clima en diciembre allá en Judea, en Israel? ¿Realmente los pastores no vigilaban sus rebaños en esas fechas? ¿Estamos seguros de eso? Para hacer una afirmación y decir, sabemos que Jesús no nació en diciembre y con esa afirmación ir y juzgar a un hermano. Bueno, yo me tomé la tarea para esta lección de averiguar el clima en tiempos de Cristo y lo hice de un sitio web de viajes, un sitio web de agencia de viajes que asesora a las personas cuando van a viajar a otro país de cómo está el clima. La página web se llama avionero.bo. Ustedes pueden mirarla. Mire lo que dice. Bueno, antes de citarla, quiero añadir algo. Cuando uno se empapa mejor de la geografía, hermanos, de la cultura y de cómo era el clima de Judea en los tiempos de Cristo, incluso de Israel actualmente, uno inmediatamente se quita ese velo, ese prejuicio de que el nacimiento de nuestro Señor en el mes de diciembre sea una imposibilidad, como lo pintan muchos, con base en Lucas 2:8. Actualmente en Israel los inviernos son suaves, especialmente en las zonas bajas como Belén,
y las temperaturas promedio en diciembre oscilan entre 7 y 15 grados Celsius, que son los mismos centígrados. Es cierto que en invierno puede haber noches frías, sí, pero no es un frío tan extremo que impida a los pastores vigilar a sus rebaños y permanecer al aire libre de la noche, ni que los obligue a esconder su rebaño como para elaborar semejante doctrina de un mero pasaje y llegar al extremo de declarar que es imposible que Jesús hubiese nacido en diciembre y usar ese dicho y repetirlo como un recurso para establecer un dogma. Dice esta página, ¿qué tan bueno es el tiempo en Israel en diciembre? Responde, durante diciembre, Israel ofrece un tiempo excelente. Presión de aire media, 23 días soleados y tan solo 16 milímetros en precipitaciones, o sea, lluvias, y 2 días lluviosos. Claro, la humedad cambia según si está cercano a la costa, al interior o en las montañas. ¿Cuánto calor hace en Israel durante diciembre? Dice, rara vez escasea el sol en Israel y el calor durante diciembre. Un país al que puedes viajar para escapar del frío con temperaturas diurnas de alrededor de 20 grados centígrados. ¿Es diciembre un buen momento para visitar a Israel? Sí, diciembre es un buen momento para ir a Israel. El clima no podría ser mejor, así que prepárese para estar al aire libre, explorando y disfrutando. ¿Dónde queda eso de que, como dice la Biblia, que los pastores velaban de noche el rebaño, entonces en diciembre no podían salir, que porque hace mucho frío y cae la nieve y se muere? ¿Dónde queda eso? ¿Por qué sacaron esa idea? ¿De dónde surgió ese tipo de comentario cuando la realidad es otra? Ahí como podemos ver, el apresurarnos a determinar que, porque el texto de Lucas 2:8 dice que los pastores velaban de noche cuidando a sus rebaños, entonces llegamos a la conclusión absoluta e indefectible de que jamás pudo ser en diciembre. Es un mito que se ha difundido entre muchos sin ningún fundamento. De hecho, para elaborar esta lección, investigué hasta la raza de las ovejas que se criaban allá, porque es que eso es importante, hay que mirar los detalles, ¿no? Yo investigué hasta sobre la raza de ovejas que se solían criar en Israel en los tiempos de Cristo. Las más comunes eran las ovejas awasi. Ese es el nombre de esta raza. Las más comunes, habían otras, pero las más comunes eran estas, las ovejas awasi. Esta raza ha sido por siglos las que se crían en Israel y en el Oriente Medio. Y llevan unos 5.000 años así. El grueso de su piel y su pelaje o lana son apropiados para resistir fríos intensos y tienen su temporada de parir corderos precisamente en diciembre y en enero. Y por lo tanto, tiene más lógica que los pastores estuvieran velando los rebaños en las noches de diciembre, haciendo turnos de guardia, 4 vigilias. ¿Alguna vez les enseñé a ustedes sobre las 4 vigilias que se hacían en Israel? Porque esperaban los partos, el nacimiento de los corderitos. Ahora bien, yo con esto no estoy probando ni sustentando que el Señor haya nacido en diciembre, pero sí resalto eh, que no es una imposibilidad tampoco de que hubiera nacido en diciembre. Incluso en Judea y en todo Medio Oriente, los pastores que cuidaban rebaños, la mayoría eran beduinos, o sea, nómadas. Eran comunidades conocidas por su estilo de vida basado en el pastoreo de ganado, especialmente ovejas, cabras, camellos, y vivían en regiones desérticas y se desplazaban en busca de pastos y agua para animales. Eran expertos en sobrevivir en condiciones difíciles, desarrollando conocimientos sobre el clima, las rutas, los recursos naturales que necesitaban para ellos, para sus animales y todo lo que hubiera alrededor. Mire lo que Epstein, un catedrático emérito de animales de cría,
de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel dice al respecto, dice, los pastores beduinos y Felaín no saben nada de tiendas o casas, sino que viven enteramente al aire libre junto con los rebaños a su cuidado. Y miren, trabajan 365 días al año de 13 a 16 horas. Su trabajo incluye pastorear, vigilar por la noche, cuidar los animales enfermos, entrenar a las ovejas líderes, esquilar, destetar a los corderos y atar a las hembras para ordeñarlas. Algo que suelen hacer mayormente esto último, las mujeres. Hermanos, basta con buscar hoy tenemos tantos recursos tan fáciles, busquen internet. Cuidado de ovejas en invierno en Israel. Ahí encuentra información para que no se deje meter, perdónenme la expresión, cuento con dogmas y afirmaciones fuera de base. Basta con buscar en internet cuidado de ovejas en invierno en Israel para encontrar muchos sitios web de propietarios de ovejas que explican que está perfectamente bien mantener los rebaños afuera en invierno y concluir de paso que no habría impropiedad en creer que Jesús hubiera nacido en diciembre por el detalle que menciona el Evangelio de Lucas capítulo 2 verso 8. Así que la afirmación de que Jesús no nació en diciembre es apresurada, carece de fundamento y nosotros no debemos hacer una doctrina, no debemos hacer un dogma solo con un versículo del Evangelio de Lucas. Ahora, dejando a un lado esta investigación sobre el clima y la cultura y los animales, cuando miramos, por ejemplo, mis hermanos, lo que han estudiado diferentes comentaristas moderados, o sea, no sesgados, que no dan afirmaciones hacia la ligera, sino comentaristas moderados, que han andado despacio con Lucas capítulo 2 verso 8, que son o fueron bien estudiosos del marco cultural y geográfico de la Biblia, que han sido honestos y sinceros con el pasaje de Lucas. Podemos ver que ellos no aprueban y no sustentan con dogmatismo la enseñanza o dicho de que Jesús no nació en diciembre. John MacArthur, en su comentario de la Biblia, mire lo que dice. Belén estaba cerca de Jerusalén. Recuerden que Jesús, nuestro Señor, nació en Belén. Y muchas de las ovejas que se utilizaban en el templo procedían de allí, de Belén. Las colinas de los alrededores tenían prados abundantes y los pastores trabajaban en el área día y noche durante todo el año. Por lo tanto, y lo voy a resaltar, no es posible sacar una conclusión definitiva sobre la época del año por el simple hecho de que los pastores vivieran en esa región. Ese es el comentario que él hizo de Lucas capítulo 2, verso 8. Él no se atreve a sacar conclusiones decisivas, definitivas, diciendo, Jesús no nació en diciembre solo por Lucas 2:8. Y es que no hay otro texto del cual se aferren para decir eso, sino ese. Otro comentarista, el comentario bíblico Beacon, que es considerado un muy buen comentario porque analiza bastante bien la cuestión cultural e histórica, geográfica de la Biblia. Mire lo que dice. La cuestión de la época del año cuando Jesús nació depende en gran parte de la época del año en que los pastores cuidaban sus ganados al aire libre. Mire lo que dice. Tres teorías han sido presentadas, tres posturas. Una es, y la primera es la popular, ¿no? Una es que no pudo haber sido en diciembre, porque en Palestina las ovejas se quedaban en el campo de la Pascua. Desde la Pascua en primavera hasta las primeras lluvias al principio de octubre. Un segundo punto de vista, basado en los relatos de viajeros, es que en diciembre el clima es templado y las ovejas son sacadas nuevamente al campo. Un tercer punto de vista, y lo resalto ahí, el de Edersheim,
Yo alguna vez les recomendé a ustedes unos libros de Alfred Edersheim, que es un hombre experto en la cultura, es un erudito en la cultura, geografía y costumbres de los tiempos bíblicos. Dice, vuelvo y leo, un tercer punto de vista, el de Edersheim, es que los pastores de la época de la Navidad estaban a cargo de las ovejas del templo y que éstas eran guardadas en el campo durante todo el año. Ahora, esta teoría de Edersheim no es así propuesta con la imaginación. Mire lo que dice. Esta teoría se baja en un pasaje del Mishnah, o sea, de los comentarios de los judíos y de los rabinos. O sea, lo que dicen los judíos era que en los tiempos de diciembre sí se sacaban las ovejas. Y concluye diciendo, no se nos da la fecha del año, pero tanto los padres de la iglesia griega como la latina de la cuarta centuria presentan el 25 de diciembre. Y dice, Edersheim apoya vigorosamente la fecha tradicional. O sea, para este erudito, experto en el tema de la geografía y la cultura hebrea, para él Jesús sí había nacido en diciembre. Entonces, aquí es donde yo digo, bueno, algunos por ahí que hacen esas afirmaciones, ¿cómo se atreven a establecerlo como dogma y condenar a otros sin investigar meticulosamente, cuidadosamente el asunto? En conclusión, el pasaje de Lucas, hermanos, honestamente, no sirve para establecer con dogmatismo la declaración de que es imposible que Jesús haya nacido en diciembre. Quienes repiten y repiten ese dicho es porque no han estudiado el clima, la cultura y las costumbres de Medio Oriente en cuanto al cuidado y pastoreo de los rebaños. Para finalizar esta parte sobre la fecha del nacimiento de Cristo, sería interesante también que miráramos la evidencia externa ofrecida, pero por cristianos primitivos. Vamos a ver lo que afirmaron algunos cristianos primitivos, los llamados padres de la iglesia, cristianos del siglo segundo, tercero y cuarto, que estaban más cerca de los días de los apóstoles. ¿Qué dicen ellos en sus escritos sobre el asunto? ¿Qué decían ellos? ¿Qué creían? Bueno, parece que los primeros cristianos pocos se interesaron en el detalle de la fecha del nacimiento y así debería ser con nosotros. Eso no salva, eso no condena, pero muchos celosos y dogmáticos afirman que la fecha de diciembre fue inventada por la Iglesia Católica Romana, que es otro mito, que fue una adaptación del paganismo y algunos por discutir a la ligera se van por el mito más fácil que hay actualmente. Eso se lo inventó Constantino en el siglo III. Esa es la fácil que tienen muchos. Sin embargo, hay evidencias patrísticas, o sea, de cristianos primitivos. Si a eso nos referimos y buscamos qué enseñaban o qué creían estos primeros cristianos, hermanos, el peso de la evidencia se inclina más a favor de un nacimiento de Cristo en el mes de diciembre. Hipólito de Roma, que vivió entre el año 170 al 235 después de Cristo, escribió un libro que se llama Comentarios sobre Daniel, y ahí pongo la cita del libro. Este cristiano primitivo del siglo segundo y parte del tercero dijo lo siguiente, observe, ahí lo pongo en pantalla. La primera venida de nuestro Señor, la que tuvo lugar en la carne, según la cual él nació en Belén, mire lo que dice, tuvo lugar 8 días antes de las calendas de enero, el miércoles, el año 42 del reino de Augusto. Prestemos atención a esta declaración primitiva. En el calendario romano, cuando se habla de las calendas, apuntan al
primer día del mes. Y dice este escritor que el de enero. Entonces, 8 días antes de las calendas de enero, ¿cuándo da? Pues corresponde exactamente al 25 de diciembre. Hipólito de Roma es conocido por ser uno de los primeros teólogos en tratar de establecer una cronología a los eventos de la Biblia y relacionarlos con fechas históricas. Hay otros historiadores cristianos de los 3 primeros siglos de la Iglesia que también apoyaron o insinuaron el mes de diciembre como la fecha del posible nacimiento de Cristo. Por ejemplo, el considerado padre de la cronología cristiana, Sexto Julio Africano. Mire la fecha en que vivió, del 160 al 240, en su obra titulada La Crónica o Cronografía, en el año 221 se escribió esa obra. Es una obra compuesta de 5 libros escritos en griego. Mire lo que él menciona, que la encarnación de Cristo ocurrió en el mes de marzo. Presten atención, la encarnación, según él, la encarnación de Cristo ocurrió en el mes de marzo. No está, aquí no estamos, él no estaba hablando de la muerte. La encarnación es el nacimiento, cuando él viene al mundo. O no el nacimiento, perdón, cuando él se encarna en el vientre de María, es lo que él discutía, Sexto Julio Africano. La encarnación, cuando él fue engendrado en el vientre de María. Y Hipólito de Roma, y ahora este, Sexto Julio Africano, miren lo que están afirmando. Y si usted hace cuentas, si Cristo encarnó en el vientre de María en el mes de marzo, según este historiador primitivo, Sexto Julio Africano, ¿cuándo tuvo que ocurrir su nacimiento? Bueno, cuente 9 meses después de la encarnación, que es lo que dura en nacer un ser humano, 9 meses. Su nacimiento tuvo que ocurrir 9 meses después, y eso da como resultado el mes de diciembre, si usted hace cuentas. Ahora, pues no hay la seguridad, porque es que hay niños que nacen a los 7, a los 8 meses, pero haciendo cuentas, el mes de diciembre es muy posible, entra en la ecuación, no se puede descartar, que es lo que muchos hacen con sus afirmaciones. Otro que también insinuó esta fecha fue Tertuliano de Cartago, que vivió entre el año 155 al 220. Ahora, yo debo aclarar algo, veo la necesidad. Estos cristianos primitivos, oído hermanos, no son la fuente de autoridad para nosotros los cristianos, ni tampoco sus declaraciones son 100% verídicas e infalibles, para que no se crea que estoy estableciendo la fecha de diciembre como el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero ellos pudieron haber enseñado mal, pudieron haber fallado en los cálculos que hacían y sobre todo, esto no prueba ni demuestra al 100% que nuestro Señor hubiera nacido en diciembre. Sin embargo, para los que insisten y repiten con censura, con ese celo desmedido, con ese dogmatismo, Jesús no nació en diciembre, yo creo que su declaración es muy pobre y tiene muchas dificultades cuando uno investiga cuidadosamente las evidencias externas, como vimos en esta parte de nuestro estudio. Hay por lo menos 4 razones que le dan más peso al mes de diciembre que a la afirmación de que no fue así. Ya vimos el clima de Israel en tiempos de Cristo. Segundo, las costumbres de los criadores y pastores de rebaños. Tercero, los análisis de comentaristas y eruditos que han indagado sobre el pasaje de Lucas capítulo 2 a la luz del marco histórico. Y cuarto, el testimonio de los padres de la iglesia que se interesaron por el estudio de la historia y la cronología de los eventos bíblicos. Cuando uno suma estos 4 factores, estos 4 puntos, todos estos detalles, mis hermanos, sumados, forman un poderoso y mejor argumento, más creíble, más evidenciable
a favor del mes de diciembre que la pobre afirmación ligera y sin base que se repite a menudo y que dice Jesús no nació en diciembre. Pero quiero culminar diciendo que no estoy afirmando que efectivamente nació en diciembre. Es una posibilidad y muy grande con estos cuatro detalles. Y la afirmación de que no nació en diciembre, esa sí es una afirmación muy pobre, con falta de estudio y falta de investigación. Eso era lo que quería hacerles ver. ¿Por qué? Porque muchos por ahí mantienen repitiendo, Jesús no nació en diciembre, pero yo me pregunto lo que les dije ahorita, ¿qué bases tienen para eso? ¿De qué se aferraron? ¿Solo de Lucas 2:8 y ya? Y leen que Jesús, por ejemplo el nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban el rebaño de noche y se imaginan la nieve cayendo, las tejas, las ovejitas, y ya, con eso, eso es interpretar, eso no es interpretar, eso no es investigar, eso no es estudiar la Biblia. Ahora, lo que sí nos interesa a nosotros los cristianos, y con lo que cierro este tema de la Navidad, es el nacimiento de Cristo y la relación que tiene con el Evangelio. Esto sí es importante para nosotros. Una de las afirmaciones que también muchos suelen hacer para censurar a los que aprovechan el mes de diciembre para hacer muchas cosas tradicionales, es decir, que el nacimiento de Cristo no es tema del Evangelio, el tema del Evangelio es la muerte y la resurrección, eso dicen. ¿Cuán lejos están de la realidad los que así afirman? Es cierto que la obra redentora de Cristo en la Biblia pone un especial énfasis en su pasión, muerte y resurrección. Sin embargo, eso no nos debería a nosotros conducirnos a sacar conclusiones precipitadas de que el nacimiento de Cristo no es tema del Evangelio. ¿Por qué? Hermanos, la Biblia ya desde el Antiguo Testamento anunciaba el nacimiento y la encarnación de Cristo y lo muestra como un tema de mucha importancia dentro del plan de Dios para la redención. Es parte fundamental de las profecías del Antiguo Testamento. La doctrina de la encarnación y el nacimiento es uno de los pilares de la fe cristiana. Es parte esencial del Evangelio. Si Jesús hubiera nacido de una manera diferente, por ejemplo, no encarnado, sino naturalmente como cualquier ser humano, por medio de una relación sexual entre José y María, Jesús no hubiese podido ser el Salvador del mundo, no sería Dios manifestado en carne, sería un ser humano común y corriente. Entonces la doctrina del nacimiento y la encarnación es importante. Es más, creer en la encarnación de Cristo, en su origen divino, en su concepción milagrosa, en su nacimiento virginal, es esencial para la salvación. Debería ese tema ser predicado a los hombres cuando se anuncia el Evangelio, no solo que murió y resucitó, sino que Él era Dios mismo que encarnó, que vino milagrosamente al mundo y por eso su muerte le daría valor a la obra redentora. Jesús no nació como nació Elías. No nació como nació Moisés, ni como ninguno de los profetas. No fue engendrado por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios, un ser divino. Gloria a Dios por eso. Encarnado, murió por todos los hombres para dar salvación a la humanidad. Por eso su muerte es mucho más valiosa que la muerte de cualquier otro ser humano, porque el que nació era Dios manifestado en carne. Miren no todos los textos, pero miremos algunos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué enfatizamos de este texto? Concebirá la Virgen y dará a luz un hijo. No es este un asunto del Evangelio y no habla del nacimiento. Aquí nos está hablando de la muerte. Sigamos en Isaías capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La pregunta es, ¿cuándo les resplandeció la luz? Pregúntese usted, ¿cuándo fue?
Bueno, el contexto lo dice. Usted lee el verso 6 y dice cuándo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas capítulo 5 verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Está diciendo que el que se encarnó, el Señor que vino al mundo, era eterno, era Dios mismo. Y para los que dicen, ay hermano, pero usted cita el Antiguo Testamento y ese quedó abolido, bueno, Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y dice, nacido de mujer, y vuelve y repite, y nacido bajo la ley. Ahora, este Gálatas 4:4 está en un contexto donde se venía hablando de la promesa que se le hizo a Abraham, de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones, de que de Abraham vendría la simiente y nacería el Cristo. El nacimiento es importante, es parte esencial del Evangelio, es parte de la promesa abrahámica, como dicen muchos que no, que es que eso no es tema del Evangelio, solo la muerte. El mismo pasaje que estábamos leyendo al principio, Lucas 2:8, del que se aferran para decir que no nació en diciembre. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El contexto enfatiza el nacimiento de Cristo y dice que es parte del Evangelio. Sigamos leyendo. Estamos en el verso 8. Bueno, avancemos. Verso 9. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy, ¿qué dice ahí? Nuevas de gran gozo. A los que les gusta de pronto investigar en el texto griego del Nuevo Testamento, ustedes buscan esa palabra nuevas y la palabra griega es esta, evangelizo, la raíz de la palabra evangelio. Pero el ángel les dijo, no temáis porque aquí os doy evangelizo, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La pregunta es, aquí lo que dice el ángel es que el evangelio va a ser empezado a anunciarse, va a dar evangelio, buenas nuevas, eso es lo que significa evangelio. Ahora, ¿cuál es la buena nueva aquí, en este contexto? Pregunta. ¿Será que el verso que sigue va a decir que Jesús murió? No, mire lo que dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Según este texto, el nacimiento de Cristo es parte esencial del Evangelio. Y dice, esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque es que a partir del nacimiento de Cristo vendría la paz para con los hombres de buena voluntad que quieren obedecer al Señor. Y eso es lo que dice ahí, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, porque nace el Salvador, viene paz y buena voluntad para con los hombres. O ¿qué dice Juan, el Evangelio, capítulo 1 verso 14? Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es la encarnación. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y el que no cree que Jesús vino en carne no es de Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. El que no confiese que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Y el que no crea en la divinidad de Cristo, que es Dios manifestado en carne, no es de Dios. Entonces, hablar de la encarnación y del nacimiento de Cristo como siendo el verbo divino encarnado es esencial para la salvación, pero muchos, por su prejuicio, dicen que eso no es del Evangelio. Ahora, es cierto, en la Biblia, porque es que esto hay que aclararlo, en la Biblia, a la iglesia
Yo espero que recuerden esa lección que he repetido a menudo, que la lean y que la vuelvan a mirar, la diferencia entre el cristiano como iglesia y el cristiano como individuo. A la iglesia no se le mandó a conmemorar el nacimiento, cierto, válido, correcto, estamos de acuerdo. Se le mandó a celebrar la muerte. Qué curioso que los que dicen el nacimiento no es parte del evangelio, digan Jesús mandó esa celebrar su muerte en la cena. Bueno, cuando usted lee los textos de la cena, que están en Mateo 27 y generalmente en Primera de Corintios 11, que los leemos todos los domingos, usted puede notar algo extraño también. Tampoco mandó a celebrar o a conmemorar la resurrección. El texto que yo sepa solamente dice la muerte. ¿Será que porque dice la muerte y no dice la resurrección, entonces la resurrección no es del evangelio? Está muy lejos eso de significar que el nacimiento no es parte del evangelio. Si seguimos la lógica de los censuradores y dogmáticos, nosotros entonces podríamos sacar muchas cosas que no son del evangelio, añadir más cosas y ya, y decir que eso no es del evangelio. Por ejemplo, si uno lee bien los textos de la Cena del Señor, tampoco se mandó a conmemorar la resurrección. Ahí dice solo la muerte. Dice, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué dice? La muerte. No dice que la resurrección. Entonces, algunos excluyen con una interpretación absolutista, excluyen el nacimiento. Bueno, excluyan la resurrección porque tampoco están en los textos de la Cena. ¿Dirán los censuradores que la resurrección no es tema fundamental del Evangelio? Claro que lo es. El nacimiento de Cristo y la resurrección son importantes. Tienen mucha relevancia en los profetas, en los evangelios, y ya lo hemos demostrado aquí en estos pasajes que acabamos de leer. La Navidad es una fiesta tradicional. Como ya vimos en estas lecciones, no es pagana como muchos la malrepresentan. Ahora debo aclararlo. Tampoco es eclesiástica como para querer injertarla a la iglesia. Es una festividad tradicional, espiritualmente neutra. Puede ser ignorada como también observada, tanto por el que aún no es cristiano como por el que ya lo es. Es una festividad que tuvo como fin traer a la memoria de las personas que alguna vez a este mundo vino el Salvador. Es más, si los cristianos actualmente fuéramos más sabios, más astutos, sería una fecha muy apropiada para que prediquemos el Evangelio, aprovechemos que las personas en esas fechas por lo menos recuerdan que nació el Salvador y hablemos del Evangelio de Jesucristo, si fuésemos más astutos. Pero con el dogmatismo lo que hacemos es perder la oportunidad de hablar de Cristo por nuestra censura, dogmatismo y legalismo, perdemos oportunidades. ¿Cuántas veces muchos no han dicho, en Navidad no visite a sus familiares, no practique eso, usted va a pecar y usted se alejaba de sus familiares, de sus amigos y se perdía la oportunidad de predicarles a Cristo? Al menos en esas fechas tienen en mente que nació el Salvador y usted puede utilizar eso de manera sabia, astuta, para hablarles del Evangelio y de la verdad. Con todo lo que hemos recorrido, mis hermanos y oyentes, quiero hacer un llamado de atención. Uno debería tener cierto cuidado con lo que afirma en contra de la fecha, ya que si por un lado comprendimos a la luz de la Biblia que podemos participar de días, fechas especiales y tradiciones sin pecar, aunque sean días como los que mencionó Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 14, con trasfondos paganos y religiosos, mucho menos deberíamos calificar de pecaminosa una fecha que se enfoca en nuestro Salvador. Que alguien participe de una fecha cuyo objeto principal es traer a la memoria un evento tan importante como lo fue el nacimiento de Cristo, eso jamás debería ser tildado por parte de un cristiano como una fecha mala, pagana y pecaminosa. Yo animo a todos los que me oyen a que consideren lo que expongo con una mente abierta, honesta. Y si alguno decide en lo personal
no participar jamás de algún tipo de costumbre alusiva en ninguna de las cosas de la Navidad, ni luces, ni comidas, ni regalos, está en su libertad y no peca si no lo hace. Pablo dijo, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero por favor, hagamos caso a las instrucciones de Pablo en lo que respecta a la convivencia entre nosotros los cristianos. No juzguemos al que sí come, no juzguemos al que sí hace caso del día y no menospreciemos al que decide no hacerlo. Convivamos los unos con los otros, tolerándonos las diferencias de opinión, mucho menos no nos aferremos a argumentos y afirmaciones erradas, cuyo propósito es censurar y juzgar de manera sutil. No tomemos como fundamento para juzgar pasajes bíblicos que fueron sacados de su contexto, a los que no se les hizo investigación cuidadosa y que no apoyan para nada lo que se pretende decir. Creo que con lo visto hemos resuelto un 90% de las dudas e inquietudes que por años han existido entre los hermanos sobre el asunto. Yo sé que muchos quisieran que este expositor que les habla mencionara o hablara sobre las decisiones que deberíamos tomar con relación a estos asuntos de opinión. Yo sé que muchos quisieran oír de mí yo qué haría, qué pienso, qué opino. Muchos quisieran oír de mí qué es lo conveniente, qué cosas no convienen. Muchos quisieran que yo hablara de lo que yo mismo haría en tal y cual situación o qué no haría. Pero mis hermanos, no lo hago por la sencilla razón de que esa responsabilidad no es solo mía, sino de cada uno a manera individual, porque son asuntos de opinión. Mi opinión y pensamiento personal sobre una cosa puede llegar a chocar, puede ir en contra de lo que piense u opine otro hermano. Por ende, no es sensato ni me conviene a mí que yo inste por medio de mi opinión a que otros actúen como yo. La enseñanza que he dado la considero suficiente para que cada hermano, cada hermana o persona que me escuche saque sus propias conclusiones y sepa tomar sus propias decisiones al respecto. Eso sí, bajo el fundamento del amor por el prójimo y sobre todo respetando la libertad que el Señor nos ha dado. Yo invito a todos a que con esta lección le demos cierre al tema de la Navidad para poder avanzar en otros temas que también son sumamente importantes. Hasta aquí nuestro análisis sobre el asunto de la Navidad. En las lecciones que vienen nos vamos a dirigir a otros temas importantes, igual de controversiales, que sé que captan bastante nuestra atención y que preocupan mucho a los cristianos y sobre todo que nosotros anhelamos conocer, entender, resolver con más precisión bajo la guía y la enseñanza de la palabra de Dios.